Muy buenas noches con todos. Damos inicio a este martes 16 de enero. El día de hoy vamos a tratar lo que es la redacción de demandas y escritos. La buena escritura es la cualidad más importante que deben tener los abogados. Es un valor indispensable para que tengamos éxito. Una correcta comunicación escrita nos permite expresar con claridad nuestras pretensiones y hacerlas llegar eficazmente a otras personas. La mayor parte del trabajo que se realiza es a través del texto, de demandas, contestaciones, amparos, recursos, trabajos académicos y un sinfín de otros documentos. Un abogado tiene que escribir y eso es fundamental para la práctica. A pesar de la relevancia de la escritura, existen muchos abogados que utilizan formatos previamente establecidos, lo que limita su capacidad de redacción y reduce su porcentaje de tener éxito en los asuntos en las audiencias. Por esta razón, aquellos profesionales del derecho que aprovechan el área de oportunidad significa escribir bien lograrán una ventaja competitiva que los posicionará en el mercado de la abogacía. El día de hoy tenemos con nosotros al abogado de libre ejercicio, abogado José Francisco Mendoza Cruzati, quien ha dado otras charlas sobre lo que es cómo redactar demandas, simulaciones de audiencia, y quien ha sido procurador judicial de la Cooperativa Ahorro y Crédito Coprogreso, abogado asesor en la empresa pública municipal de agua potable y de alcantarillado del Cantón Lomas de Gentillo. Y en este momento nos va a compartir sus conocimientos sobre el tema de la redacción de escritos y oficios legales. Abogado Mendoza, bienvenido. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Francisco. Muy buenas noches a todas las personas que se encuentran presentes en este pequeño taller que se ha realizado en beneficio de estudiantes, también a colegas que veo conectados. Así que bienvenido a cada uno de ustedes. Como tú lo mencionaste en la introducción, prácticamente lo que se busca con este tipo de talleres o cursos es fortalecer esos conocimientos a cada uno de nosotros porque obviamente nos preparamos para la vida profesional que se nos viene. Y me incluyo, igual que ustedes, porque en algún momento también fui estudiante y reconozco que a veces hay ciertos conocimientos que son un poco limitados y es en el ejercicio profesional cuando fortalecemos cada uno de ellos. Así que este tipo de cursos es muy importante para ello y te beneficio y te felicito por organizar este tipo de eventos en razón de fortalecer ese conocimiento con los estudiantes, que en este caso es de la UTPL, una universidad de prestigio a nivel nacional e internacional. Así que complacido de formar parte el día de hoy en este taller. No sé si me confirman, si ya se puede observar las diapositivas. Correctamente, sí, Ya, ok. correctamente. Ok, para empezar el taller el día de hoy, algunas pautas, si tienen algún tipo de preguntas con respecto a mi exposición o a lo que se está redactando, me gustaría que sea al final. Es decir, te han anotado sus preguntas. Una vez que yo termine de mi exposición, se le abrirá a cada uno de ustedes su micrófono y pantalla para que puedan hacer las respectivas preguntas y poder despejar sus dudas. El día de hoy vamos a aprender prácticamente a cómo redactar una demanda o por lo menos tener conocimientos generales o nociones generales de cómo es la estructura de una demanda. Como cada uno de ustedes, y ya deben de conocer, todo proceso inicia con la presentación de la demanda. Y esa demanda, obviamente, nosotros tenemos que conocer cómo elaborar una demanda. Es ahí que el artículo 142 del COGEP en 13 numerales detalla qué debe contener la demanda. Y cada uno de estos numerales nos indica de qué forma debe ser la estructura de esta demanda, que obviamente es el inicio de todo proceso y por el cual el juez, al momento que nosotros presentamos la demanda, va a calificar esta demanda. ¿Y cómo la va a calificar? Si la demanda cumple con cada uno de estos numerales y se encuentran bien desarrollados. Como lo decía Francisco, actualmente ya es muy fácil o accesible
tener a la mano ciertos modelos, uno busca en internet, e incluso ahora con la inteligencia artificial, ya es mucho más fácil acceder a este tipo de modelos o estructuras que ya se encuentran predeterminadas, pero ya es nuestra estrategia o nuestro conocimiento adaptarlo a los casos que cada uno se nos va a ir presentando y poder entender estos numerales que obviamente son muy importantes. Cada uno de ellos los voy a ir detallando conforme empecemos a ver los ejemplos que he traído en esta ocasión. He traído como modelo para entender y cómo redactar la demanda o tener conocimientos de la estructura de la demanda. He utilizado un modelo sencillo de un divorcio contencioso por la causal de abandono. Entonces, el 142 del COGEP en el numeral 1 nos dice como primer paso al momento que estamos elaborando la demanda es identificar o designar al juzgador ante quien se la propone. Es decir, nosotros tenemos que detallar el juez o el juzgado en el cual vamos a presentar la demanda. ¿Cómo nosotros sabemos ante quién presentamos la demanda? En primer lugar, tenemos que conocer las reglas de competencia que se encuentran establecidas en el Código Orgánico General de Proceso, desde el artículo 9 hasta el artículo 15, también hacer revisión al Código Orgánico de la Función Judicial y tener detallado o entendido ante quién vamos a presentar una demanda de divorcio. Actualmente las demandas de divorcio se presentan ante los juzgados de la familia, mujer y de niñez y adolescencia. Eh, Ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, que es acá donde yo vivo y hago mi ejercicio profesional, hay unidades de familia en el sur y norte de la ciudad. Entonces, nosotros tenemos que identificar en qué unidad la vamos a presentar. Por regla general de competencia, siempre uno presenta la demanda en el domicilio del demandado. Esa es como regla general de competencia, pero obviamente existen otras reglas que a criterio incluso a veces del actor, por ejemplo en casos de niñez se puede presentar en el domicilio del actor y existen otras reglas de competencia. Pero usemos este ejemplo. Si el demandado, por ejemplo, vive en el sur de Guayaquil, obviamente la demanda tenemos que presentarla en el sur de Guayaquil. Entonces, eso es como primer paso, identificar en qué lugar vamos a presentar las demandas. También existe en pequeños cantones unidades que son multicompetentes, es decir, que ellos abarcan todas las materias con el mismo juez. Entonces, en esa ocasión, obviamente, presentamos en esa unidad judicial multicompetente. Entonces, eso como primer requisito, conocer ante quién vamos a presentar la demanda. Una vez que ya nosotros hemos identificado ante quién vamos a presentar la demanda, tenemos que detallar los datos de la persona que presenta la demanda. Es decir, como ustedes ya conocen las partes procesales en un proceso, se encuentra entre ellas el actor y el demandado. El actor es obviamente la persona accionante o la persona que presenta la demanda. Entonces, en este caso, nosotros cuando presentamos la demanda tenemos que identificar quién es el actor de la misma. Es decir, tenemos que detallar los datos o generales de ley de la persona que presenta la demanda. Por ejemplo, en este caso, se debe colocar los nombres y apellidos de la persona, además el número de cédula, su estado civil, su edad, la ocupación, la nacionalidad, su domicilio y su correo electrónico como datos generales de ley al momento de presentar la demanda. Y también tenemos que identificar eh, el abogado que va a representarlo al momento de presentar esta demanda. Por lo general, aquí, por ejemplo, en este ejemplo, se ve en el inicio el domicilio judicial, en donde se detalla cuál es el casillero electrónico, cuál es el correo electrónico y nombres del abogado con su matrícula. A mi criterio personal, en mis casos, por ejemplo, yo detallo eso al final. Pero en este caso, por ejemplo, se utilizó al inicio, es decir, se detalla quién es el actor de la demanda o quién presenta la demanda y el domicilio judicial o datos del abogado quien lo representa.
Ya, en esta ocasión, el numeral 3 del Código Orgánico General del Proceso, artículo 142, nos determina el número del registro único de contribuyente. Eso es en el caso de, por ejemplo, presenta la demanda o se va a demandar a una persona jurídica, es decir, a una empresa. Entonces, uno ahí tiene que detallar el número del RUC. Entonces, en el caso que nosotros hemos utilizado como ejemplo, obviamente como es un divorcio de personas naturales, no se detalla RUC. Entonces, Parece el mismo. Entonces, ahora bien, el numeral 4 nos detalla los nombres completos y la designación en el lugar que debe citarse al demandado, además de la dirección electrónica si se conoce. En esta parte nosotros, y es una de las partes más importantes, si se puede decir en la demanda y la de que depende mucho el desarrollo de nuestros procesos, es determinar el lugar en el que vamos a citar al demandado. Entonces, aquí tenemos que nosotros detallar en primer lugar los nombres, apellidos, números de cédula y tenemos que ser muy detallados al momento de decir en qué dirección se va a citar al demandado. Entonces, tenemos que ubicar la manzana, tenemos que ubicar la villa, tenemos que ubicar una referencia, por ejemplo, al lado de la tienda de la señora María o al frente de la casa color celeste. Entonces tenemos que ser muy específicos al momento de detallar en qué sector o en qué lugar vamos a citar al demandado. Entonces, estos tenemos que tener muy en cuenta al momento que estamos redactando la demanda. Y ustedes se han de preguntar, abogado, pero ¿qué pasa si yo no conozco la dirección del demandado? Y en algunos casos es difícil identificar dónde vive el demandado. Entonces ahí ya vienen ciertas reglas con respecto al tema de la citación, donde en caso de, por ejemplo, no conocer la dirección del demandado, no saber su lugar de trabajo, lo que uno puede optar es hacer la citación por prensa. Entonces ahí uno tiene que hacer el proceso para hacer la citación por prensa, es decir, presentar las negativas de que no conocemos nosotros dónde vive el demandado y ahí el juez ordenará que se llame reconocimiento de firma y posterior hacer la publicación por medio de periódicos en 3 publicaciones distintas. Entonces, eso es muy importante, nosotros identificar dónde vamos a citar al demandado. A veces nuestros procesos se vuelven muy extensos o pasa más el tiempo por el hecho de que nosotros no conocemos dónde vive el demandado o ponemos una dirección en donde no se encuentra el demandado, es difícil citarlo. Entonces, tenemos que ser muy detallistas en este sentido. Actualmente, por ejemplo, con la ley de comercio, la ley de comercio electrónico que se da en la actualidad, detalla de que, por ejemplo, en contratos, cuando uno firma contratos de arrendamiento, uno puede poner una cláusula que en caso de algún tipo de conflicto judicial, se puede determinar un correo para que sea el lugar de la citación. Entonces, obviamente, al ambas partes aprobar esa cláusula, nos da esa facilidad de que al demandado se lo cita, además de su domicilio, en su correo electrónico. Y les doy como dato adicional, se está trabajando ya que en un futuro cada uno de nosotros tengamos un correo electrónico oficial para este tipo de citaciones, por el hecho que le estoy mencionando, de que uno de los pasos más tediosos dentro de todo proceso es a veces citar a una persona. Entonces, con la tecnología o con cómo avanza el tema de la inteligencia artificial, nos permitiría eso, poder citar a una persona por medio de su correo electrónico. En el numeral 5 de este artículo 142 del COGEP nos indica la narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de fundamento a las pretensiones debidamente clasificadas y numeradas. Nosotros, en este sentido, tenemos que detallar los hechos o las circunstancias por las cuales nosotros presentamos la demanda. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el ejemplo que estamos utilizando, que es un divorcio contencioso, yo lo he detallado o lo he separado en 3 partes. En primer lugar, menciono o narro los hechos sobre el vínculo matrimonial, es decir, en qué fecha se casaron,
si tuvieron hijos, si tuvieron bienes. De ahí viene el abandono del cónyuge, es decir, en qué fecha la persona abandonó el hogar o en qué fecha se fue del hogar, si conoce en qué parte está viviendo el demandado. Y además, por ejemplo, aquí yo menciono la pensión alimenticia y el incumplimiento de parte alimentante en el sentido de que se ha puesto como ejemplo de que el alimentante ya o se le ha fijado una pensión de alimentos, porque como ustedes ya deben de conocer, en los divorcios, ya sea contenciosos o de mutuo acuerdo, cuando hay hijos menores de edad, se debe de fijar previo al divorcio pensión de alimentos, tenencia y régimen de visita. Entonces, en estos hechos, siempre es importante detallar y de forma numerada, es decir, poner uno, tal cosa, dos, tal cosa, tres, ocurrió esto, cuatro, ocurrió esto, cinco, ocurrió esto, porque eso nos da un mejor orden. Y otra cosa que también me gustaría darles como consejo, y yo lo aplico en la vida profesional, es que debemos ser lo más simple y directos al momento de detallar estos hechos. Hay personas que redactan estos hechos con 10 párrafos, 15 párrafos, 20 párrafos. Obviamente hasta para el juez se hace un poco más complicado entender esos hechos. Entonces lo mejor es ser prácticos, ser lo más simple y hacer que esta demanda sea entendible para cualquier persona. Entonces, estos hechos deben ser lo más entendible posibles, sin meter tanta labia o tanto contenido. Simplemente ir directo a lo que ha pasado y por qué razones se ha presentado la demanda. Entonces, esto también tenemos que tener mucho hincapié al momento de estar redactando nuestra demanda. El numeral 6 de este artículo 142 nos detalla los fundamentos de derecho que justifican el ejercicio de la acción expuesto con claridad y precisión. Es decir, si nosotros presentamos una demanda de divorcio contencioso, tenemos que justificar la base legal de la misma. En este caso sería el artículo 110, numeral 9 del Código Civil, que es por la causal de abandono, que es el ejemplo que hemos utilizado. Entonces, las demandas que nosotros vamos a presentar tenemos que justificar la base legal de la misma. No es necesario que se ubique todo el artículo o, o poner 20, 30 artículos en estas demandas. O sea, básicamente es nombrar los artículos o la base legal y ahí sustentar, ya sería en la audiencia, porque las razones de los fundamentos de derecho. Entonces, no es necesario que en estas demandas detallemos o hagamos un copy-paste de todo el contenido del artículo. Simplemente con mencionarlos basta al momento de redactar nuestra demanda. El número 7 del contenido de la demanda, el 142 del COGEP, nos dice el anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos. Se acompañarán la nómina de los testigos con indicación de los hechos sobre los cuales declararán y la especificación de los objetos sobre los que versarán las diligencias, tales como inspección judicial, exhibición, informes de los peritos y otros similares. Si no tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, se describirá su contenido con indicaciones precisas sobre el lugar en el que se encuentran y la solicitud de medidas pertinentes para su práctica. Entonces, en este sentido, en el numeral 7 tenemos que anunciar las pruebas. Empecemos con la prueba testimonial. Si nosotros vamos a solicitar declaración de testigos, tenemos que detallar quiénes son esos testigos. Por ejemplo, es el señor, mi vecino, Juan Macías. Tenemos que detallar los nombres y apellidos del señor, tenemos que detallar su número de cédula, tenemos que detallar la dirección domiciliaria, tenemos que detallar su correo electrónico y algo fundamental, tenemos que indicar en la demanda por qué va a ser nuestro testigo. Entonces, a veces muchos jueces mandan a completar la demanda o incluso hasta en audiencia, muchos testimonios no son aceptados por el hecho de que al momento que nosotros anunciamos a los testigos, no detallamos por cuáles hechos ellos van a declarar. Entonces, es muy fundamental de que al momento que estamos redactando la demanda, indiquemos qué tipo de hechos van a conversar los testigos. Por ejemplo, en este caso del divorcio por abandono, yo he puesto aquí como ejemplo, dice, se les interrogará a los testigos si es verdad y les consta que el demandado señor tal tal
abandonó de manera injustificada y interrumpida el hogar de familia ubicado en la calle tal, 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 tal de esta ciudad. Entonces se puede poner además, por ejemplo, si conocía al señor, cuánto tiempo, como es vecino de la persona que presenta la demanda, cuánto tiempo lleva viviendo en ese sector, si conoce el paradero de este señor, si conoce a ellos como pareja y todo lo demás. Entonces es muy importante de que nosotros al momento de presentar la demanda tenemos que especificar por qué los hemos nombrado como testigos, es decir, tenemos que detallar por qué hechos ellos van a declarar. Entonces, aquí la prueba testimonial tenemos que, en caso de solicitar declaración de parte, es decir, la declaración de parte es cuando una de las partes procesales van a declarar, también obviamente tenemos que justificar por cuáles hechos van a declarar. Entonces, este tipo de tips están en la ley y son muy importantes al momento que nosotros estamos redactando la demanda. Ahora bien, tenemos que otro tipo de prueba también se encuentra la prueba documental. Y aquí hay un error en la diapositiva que ahora que estaba revisando me di cuenta. Es que, por ejemplo, en este modelo que fue utilizado, se menciona copia de cédula de la actora, copia de cédula del demandado, partida de nacimiento, partida de matrimonio. Ya se ha demostrado, y ya muchos jueces lo han indicado, que la copia de cédula y las copias de cédula no son pruebas en este tipo de casos, porque obviamente las copias de cédula serían como documentos adicionales o anexos. Entonces, en este caso, por ejemplo, existe ese error que se menciona copia de cédula como prueba, obviamente que no es una prueba como tal, pero sí, por ejemplo, la partida de matrimonio, que es obviamente para eh, probar en qué momentos, en qué fecha se casaron, dónde se casaron y todo lo demás, para probar esa condición o estado civil que ellos tienen. También la partida de nacimiento de sus hijos para probar cuántos hijos tienen y todo lo demás. Y por ejemplo, yo le agregaría, puede ser si ellos compraron algún tipo de vivienda, adjuntar el historial de dominio de ese bien, si ellos, por ejemplo, se quiere demostrar esa ausencia o se quiere demostrar que una persona vive en otro lado y no vive con el cónyuge, se puede utilizar planillas de luz, que obviamente para demostrar ese domicilio que tiene cada uno de las partes procesales. Entonces, en esta parte uno tiene que redactar las pruebas documentales que van a ser utilizadas. El numeral 8 de este artículo 142 nos menciona la solicitud de acceso judicial a la prueba debidamente fundamentada, si es el caso. Este numeral se lo conoce en palabras simples como auxilio judicial. ¿Qué es el auxilio judicial? Hay cierta información que tiene carácter de reservado o que está en poder de la contraparte, es decir, se nos hace imposible acceder a ese tipo de documentación, entonces nosotros le decimos, señor juez, tal información es de carácter reservado o yo no puedo acceder. Nosotros necesitamos su auxilio, por eso se le llama auxilio judicial, para que en base a su autoridad solicite el acceso a esas pruebas. Entonces, nosotros podemos fundamentar qué tipo de documentos necesitamos o requerimos por medio de auxilio judicial. Y aquí he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, un historial laboral por medio del IES o un certificado que una persona está afiliada. Esos documentos son de carácter privado. Entonces, para acceder a esa documentación, nosotros tenemos que solicitarla al juez para que el juez emita los oficios correspondientes a la entidad, que en este caso sería el IES, solicitando esa información. Entonces, en base a eso se le llama auxilio judicial. Y he puesto otros ejemplos, por ejemplo, migración para solicitar movimientos migratorios. Si queremos solicitar el tema de las declaraciones del impuesto a la renta, por ejemplo, en el SRI de una persona. Si queremos solicitar algún tipo de información, registro civil o historial clínico, nosotros ya conocemos que este tipo de información son de carácter reservado. Entonces, obviamente, necesitamos el auxilio judicial o el auxilio del juez para poder acceder a esa prueba. Ya se ha dado casos, y me pasó como anécdota personal, que por ejemplo yo defendía al demandado y la otra parte era la señora que presentaba la demanda de pensión alimenticia. Entonces, en el tiempo que ellos convivían, la señora tenía acceso a la página del IES del esposo. Probablemente como eran esposos, ella tenía su clave, a veces le ayudaba a hacer cualquier tipo de trámite. Entonces, cuando la señora presenta la demanda, como ella tenía la clave del IES del señor,
ingresó a la clave del IES, le descargó los certificados y todos esos certificados fueron adjuntados al proceso. Al momento de calificar la prueba, yo le indiqué al juez esa novedad, que esa prueba era impertinente, que eh, accedió a esa prueba de forma ilegal, porque es una prueba que se la consideraba de forma reservada, tenía ese carácter reservado. Por mucho que la otra persona sepa la clave y todo lo demás, es una prueba que eh, carece de legitimidad. Entonces, en ese sentido, ella no podía presentar ese documento, por mucho de que tenga la clave del IES o todo lo demás. Ella lo que tenía que haber hecho era seguir estos pasos, que es solicitar auxilio judicial. Entonces, este artículo ayuda mucho en el tema cuando se requiere acceder a cierta información y es muy importante nosotros fundamentarla al juez por qué queremos esa información. El 142, en el numeral 9, nos detalla sobre la pretensión clara y precisa que se exige. Es decir, nosotros si presentamos una demanda de divorcio contencioso, la pretensión en este caso sería de que se conceda ese divorcio, o que el juez acepte el divorcio. Entonces, que disuelva ese vínculo matrimonial. Entonces, esa sería la pretensión principal en esta causa, que se disuelva el vínculo matrimonial de las partes. Entonces, es muy importante conocer o detallar la pretensión. El artículo 145 del Código Étnico del Proceso nos establece la pluralidad de pretensiones, es decir, cuando nosotros colocamos varias pretensiones. Como lo mencioné en un inicio, por ejemplo, en este caso en específico, aparte del divorcio que nosotros estamos buscando o la disolución del vínculo matrimonial, tenemos que resolver la situación de los menores, el tema de los alimentos, el tema de la tenencia, el tema del régimen de visitas. Y esos tipos o esas cosas que solicitamos son pretensiones. Entonces, en este caso, hay una pluralidad de pretensiones, es decir, estamos solicitando el divorcio, estamos solicitando una fijación de alimentos, estamos solicitando el tema de la tenencia y estamos solicitando el tema del régimen de visita. Entonces, todo eso se relaciona y por eso son considerados pluralidad de pretensiones. Entonces, hay que tener muy en cuenta en eso. Obviamente, hay casos en que no se aplica pluralidad de pretensiones, como por ejemplo, si en este caso nosotros solicitamos de que hay una deuda, por ejemplo, entre ellos dos y que el otro señor le pague, obviamente eso no tiene relación a este caso, entonces eso ya sería un proceso distinto. Entonces tenemos que tener muy en cuenta al momento de escribir o detallar esa pluralidad de pretensiones. El numeral 10 de este 142 del COGEP nos indica de que debemos detallar la cuantía del proceso. La cuantía básicamente es el valor numeral o el interés, por ejemplo, económico que se pretende al momento de presentar una demanda. Como es una demanda de divorcio, no hay involucrados temas económicos de por medio. Entonces, en ese sentido, en este caso, la cuantía es indeterminada, es decir, que no está determinada. Si, por ejemplo, presentamos una demanda civil por el cobro de un pagaré y la deuda, me imagino, son de 10.000 de capital y 5.000 de intereses, nuestra cuantía sería $15.000, que es la suma del capital más la suma de los intereses. Entonces, ese básicamente se trata lo que es el valor de la cuantía. Por ejemplo, en el caso de pensión alimenticia, la ley nos determina que al momento de nosotros determinar la cuantía corresponde a 12 pensiones en el año más 2 pensiones adicionales. Es decir, si vamos a solicitar de pensión alimenticia 130, tendríamos que multiplicar 130 por las 12, por 12 pensiones más 2 pensiones adicionales. Entonces, ese valor que nos saldría por la multiplicación, esa sería la cuantía dentro de esa demanda que vamos a presentar. Entonces, también esto es muy importante tener en cuenta. En el numeral 11 nos determina la especificación del procedimiento en que debe sustanciarse la causa. Ese tema también es muy importante. Como ustedes ya conocen, existen algunos tipos de procedimientos según el Código Orgánico General de Procesos.
está el procedimiento ordinario, está el procedimiento sumario, procedimiento ejecutivo, procedimiento de ejecución. Entonces nosotros tenemos que determinar cuál es el tipo de proceso por el cual vamos a presentar nuestra causa. Entonces, en este sentido, porque es una demanda de divorcio contencioso, este tipo de causas se transmitan por medio de procedimiento sumario. Entonces, nosotros tenemos que especificar de que este proceso se va a tramitar por medio de procedimiento sumario. Entonces, tenemos que hacerla por medio o identificar por qué tipo de procedimiento. Por ejemplo, si presentamos una demanda de cobro de un pagaré, vamos a presentar o vamos a detallar que el procedimiento que se va a tramitar esa demanda es por un procedimiento ejecutivo. Entonces, así nosotros tenemos que identificar por qué la ley establece y como regla general, si no se conoce o la ley no determina por qué procedimiento se va a sustanciar tal causa, tenemos que solicitarla por medio de procedimiento ordinario. Entonces, eso hay que también tener mucho conocimiento, tener en cuenta en el momento que estamos redactando la demanda. Y como numeral final, numeral 13 de este artículo 142 del COGEP, nos determina los demás requisitos que las leyes de la materia determinen para cada caso. Por ejemplo, en temas que involucra a menores de edad, siempre se debe determinar o designar un curador ad litem. Entonces, en esta ocasión es un requisito adicional por materia. Entonces, en esta demanda, nosotros en la parte final tenemos que detallar quién va a ser el curador. ¿Qué es el curador? Obviamente es la persona que lo representará al menor mientras el tiempo que dura el proceso. Entonces, tenemos que nosotros identificar quién va a ser curador, que por lo general es un familiar del menor, una tía, una abuelita, una prima. Entonces, tenemos que identificar quién va a ser el curador. Entonces, esto es en este ejemplo como requisito adicional que hay para cada caso y nosotros tenemos que identificarlos en la demanda. Y como parte final, el artículo 143 también nos indica que tenemos que al momento de presentar la demanda, tenemos que adjuntar esos documentos que acompañan a la demanda. Por ejemplo, en este caso particular, nosotros tendríamos que adjuntar copias de cédula, teníamos que adjuntar certificados de matrimonio, teníamos que adjuntar certificados de nacimiento de los menores, copia de credencial del abogado patrocinador, copia de los curadores, copia de los encimadores. Como yo les mencionaba, por ejemplo, si se va a presentar una planilla de luz, presentar esa copia de la planilla de luz. Si se va a presentar un historial de dominio de algún bien, presentar ese historial de dominio. Entonces, esos documentos tenemos que anexarlos a la demanda. Entonces, eso sería prácticamente como estructura general conocer el tema de cómo se redacta una demanda. Entonces, como lo mencionaba Francisco al inicio de la presentación, ya actualmente en varios grupos de abogados ya es muy fácil acceder a este tipo de modelos. Uno pregunta, ¿sabe qué? Yo quiero presentar una demanda laboral y se pone a buscar en internet algún tipo de modelo de demanda laboral y salen modelos genéricos, es decir, modelos generales, pero ya quedará a disposición de cada uno de nosotros como abogados detallar en esa demanda o adaptarla según los hechos que han ocurrido en el caso específico y obviamente conociendo ese artículo 142 del COGEP de cómo está conformada la demanda, se nos va a hacer muy, muy fácil al momento de redactarla. Entonces, eso como parte adicional. Además, al final tenemos que ya detallar las firmas de las personas que tanto el actor que presenta la demanda como obviamente el abogado que lo va a patrocinar. Entonces, eso prácticamente sería la primera parte de esta exposición. Les he traído un bonus extra, que en este caso es cómo redactar un escrito o peticiones, a veces que nos toca hacer como abogados durante el desarrollo de cada proceso, pero sí me gustaría, si se abre en esta parte, unas 5 o 6 preguntas, que si alguno tiene algún tipo de inquietud que pueda hacer en este momento para poder despejar la duda que tenga.
Entonces, no sé si Francisco me puede ayudar con eso y coordinar el tema de las personas que van a hacer las preguntas. Sí, abogado, tuvimos una pregunta mientras usted estaba hablando eh, de Alexander Contreras. Dice que el tema de divorcio, la competencia del juez es del lugar donde vive el demandado. Creo que sí lo explicó. Sí, sí, eso sí, sí expliqué como regla general, sería en el lugar donde vive el demandado. El link de asistencia se enviará una vez que estemos terminando la ponencia. Michael, Vera, tiene la palabra. Claro que sí, ¿cómo está? Buenas noches, abogado. Una consultita. En el caso de que llegasen a ver partes policiales, ¿se pueden adjuntar como prueba en lo que son las demandas o se les solicitarían las partes mediante el juzgado? Sí, Sí, en este tipo de casos sí se puede presentar como prueba, eso no hay ningún inconveniente. A veces, o sea, son de fácil acceso prácticamente. Entonces sí me ha tocado presentar, por ejemplo, en una demanda que presenté de tenencia, yo presenté estos partes policiales. Entonces, en ese sentido no hay ningún tipo de inconveniente. No sé, alguien más que tenga alguna pregunta. Yamilet nos está preguntando, buenas noches, dice, una pregunta, ¿cuáles son los requisitos para interponer la demanda en el juzgado? Ya, los requisitos prácticamente sería redactar la demanda, que fue la exposición que hice, que contenga todos los numerales de ese artículo 142 del COGEP, su estructura y demás documentos que se necesite para eh, presentar la demanda. Por ejemplo, si nosotros vamos a presentar una demanda laboral, si nosotros vamos a justificar que una persona ha sido despedida intempestivamente, nosotros tenemos que adjuntar en ese caso documentos o pruebas que acrediten de que esa persona fue despedida intempestivamente. Entonces, ya ahí viene nuestra estrategia como abogado de qué tipo de documentación vamos a presentar. Listo, en Facebook Live tenemos una pregunta de Giordano Zambrano. Realmente dice que tiene tres inquietudes. Bueno, la primera, ¿qué requisitos se deben cumplir para solicitar la citación por prensa? Él cree que no basta la negativa del desconocimiento de domicilio. Ya, hay una sentencia constitucional que se dio el año pasado y que muchos jueces la están aplicando, de que uno lo que hace es, al momento de presentar la demanda, uno le dice, señor juez, yo desconozco del domicilio del señor Juan, así que solicito que usted elabore los oficios a distintas instituciones públicas a nivel nacional solicitando información de él. Si esa información es negativa, es decir, si por ejemplo, se solicita información yo qué sé, a CENEL para ver si el señor tiene alguna planilla de luz a su nombre y CENEL le dice yo no tengo esa información o el señor no tiene registrado y así mismo otras instituciones indican de que desconoce información del señor, al existir esa negativa, el juez inmediatamente lo que tiene que hacer es convocar a un reconocimiento de firma para la persona actora de que efectivamente ella ha hecho todos los trámites o ella no tiene conocimiento de dónde vive el señor y posterior se elabora el extracto de citación. Entonces, esa sentencia constitucional que fue el año pasado, en el 2023, ha ayudado mucho en estos procesos porque a veces se hacía muy tedioso solicitar la citación por prensa. Entonces, eso lo que ha hecho es simplificar los procesos y ayudar mucho en este sentido. Listo. La segunda que tenía es, ¿qué pasa con las citaciones cuando no se las entrega personalmente o el citado se niega a recibir? Ya, ahí lo que se hace, hay algunos tipos de citaciones, que es la citación cuando se le entrega de forma personal a la persona, es decir, se encuentra el señor, se lo entrega en persona de él, ahí en ese momento se la considera que ha sido citada. Pero, por ejemplo, si van a la casa de él y el señor no está o el señor se niega a recibir la citación, se hace una citación por boleta, que son 3 boletas en 3 días seguidos. Es decir, si va el lunes el citador y el señor no quiere recibir eso, lo que hace el citador es pegar en la puerta la boleta
y da como primera boleta. Va el día siguiente, el martes, hace lo mismo, pega la boleta en la puerta, segunda boleta. Va el día miércoles, pega la boleta en la puerta, tercera boleta. Entonces, el día miércoles ya sería la tercera boleta y de ahí corre el tiempo para que la persona conteste esa demanda. Listo, en Facebook terminamos. Acá tenemos Valeria Rodríguez. Doctor, disculpe si me casé en Cuenca, ¿me puedo divorciar de Gambato? Sí, eso no hay ningún inconveniente. Incluso ahora acabé de llevar un proceso de que ellos se habían casado en Vinzas y se divorciaron en Guayaquil. Entonces, lo que me indicaban es que el registro civil ya tiene su sistema, obviamente, configurado a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, no hay ningún problema. Listo, José Coyaguazo nos pregunta cómo demostrar el despido intempestivo si la mayoría de empresas les obligan a firmar la renuncia voluntaria antes de que salgan, con distintas amenazas, especialmente visto bueno. Ya, ese es un tema muy debatible, obviamente. Yo ahora estoy llevando un caso en apelación, porque en primera instancia me negaron ese despido intempestivo. Y a veces sí, efectivamente es complicado de que existió esa voluntad unilateral del empleador de dar por terminada la relación laboral. Entonces, y ahí queda a discreción o nuestra habilidad como abogados de demostrar de que existió ese expediente intempestivo. Por ejemplo, presentando testigos, si hubieron personas que pudieron ver los hechos o algún tipo de documentación que acredite de que esa persona fue despedida en forma intempestiva. Eh, Tenemos a Ana Paula Ramírez, nos pregunta qué tipo de proceso es una demanda de acción de protección. Ya, eso son acciones constitucionales. Entonces, esos son acciones constitucionales, se presenta ante cualquier juez, todos los jueces o tienen la competencia de ser jueces constitucionales. Entonces, obviamente en ese sentido habría que ver el tema del domicilio donde se presenta la demanda, porque ya se han dado casos que son de interés nacional, que es un hecho que se ocurre en Guayaquil y se van a presentar al cantón eh, más lejano del lago Agri, por ejemplo. Entonces, ahí es que a veces, bueno, ya hay incluso sentencia constitucional que menciona sobre este tipo de acciones donde se deben de presentar. Listo, tenemos el abogado Wagner Morales, una pregunta, la puso en el chat, pero nos alzó la mano, así que le damos la palabra. ¿Cómo están? Buenas noches. Lo que pasa es que tengo mi primera audiencia por una impugnación de radar con la CT, pero ellos no, ya es el 19, este viernes, ellos no han respondido a la demanda, no han respondido, tampoco han puesto pruebas, entonces mi pregunta es la siguiente. Ellos se podrían presentar el día de la audiencia, como es vía Zoom, sin haber presentado nada, yo digo por los 3 días antes de la audiencia que deberían presentar normalmente. Sí, estimado colega, justo te iba a mencionar ese artículo o ese numeral, no recuerdo si es el 644 o el 648 del COIP, que habla sobre el procedimiento expedito y como regla general menciona que, bueno, estoy hablando en temas penales, hasta 3 días antes de la audiencia en procedimiento expedito se debe de anunciar la prueba. Si ellos no anuncian la prueba hasta 3 días antes, ellos no pueden el día de la audiencia acercarse y hacer práctica la prueba porque obviamente es considerada como prueba extemporánea. Entonces, yo personalmente he ganado muchos casos de impugnación de tránsito así, por mucho de que ellos lleven toda la documentación que sea, de que se presente la gente, de su declaración y todo lo demás, esa prueba la practican, pero esa prueba al momento que el juez hace la valoración, la considera extemporánea por no presentarla en el tiempo que se debía. Ya, gracias. Entonces, sí se pueden presentar, pero no pueden actuar las pruebas. Correcto, así es. Muchas gracias, muy amable, doctor. Tenemos levantando la mano Miguel Alejandro también. Tiene Muchas la gracias. palabra. En su experiencia, eh, quería consultarle, en el caso de poner una prueba, ¿es mejor, en el caso de ser de un teléfono, hacer la materialización de los mensajes o hacer más bien un peritaje del teléfono y presentarlo como prueba? Ya, en este tipo de casos ya se ha pronunciado la Corte Constitucional
y la materialización de un chat, por ejemplo, WhatsApp, no basta como prueba. Uno lo que tiene que solicitar es el peritaje. Entonces se lleva el teléfono a la audiencia, se encuentra un perito y ahí comienza a hacer o a practicar la prueba en base al peritaje de ese chat. Pero no es que uno va a la notaría, materializa el chat y lo presenta como prueba. Esa prueba eh, ya ha sido valorada y carece de cierta validez porque obviamente uno, ¿cómo identifica de que ese número pertenece a esa persona o de que no fue adulterado los mensajes? Entonces, lo mejor es que se recomienda es presentarla por medio o solicitarla por medio de un peritaje. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas y bueno, ya bajaron la mano. Una pregunta que estaba repetida: ¿puede un divorcio contencioso tornarse en mutuo acuerdo? Claro, efectivamente. Y eso a veces, o sea, a veces como abogados, nosotros también tenemos que ser conciliadores. Entonces, muchos abogados tenemos la costumbre de que al momento que nosotros presentamos la demanda, buscamos a la otra parte con el fin de establecer acuerdos. Entonces, a veces se dan esos acuerdos y obviamente lo que hacen es, ok, se llega a ese acuerdo y nos presentamos en la audiencia diciéndole, señor juez, nosotros hemos llegado a un acuerdo. Y aparte, como dato adicional, nosotros debo de mencionarles que en el procedimiento sumario se dan dos fases al momento de desarrollarse la audiencia. En la primera parte se ve la validez del proceso, si hay algún vicio de solemnidad sustancial y todo lo demás, alegatos iniciales. Y está la parte de conciliación. Entonces, en ese momento de la audiencia, uno puede conciliar y decir, ¿sabe qué, señor juez? Nosotros hemos llegado a un acuerdo y el acuerdo está. Entonces, en ese sentido, no hay ningún inconveniente. Y todo proceso puede solucionarse por medio de acuerdos. Me imagino. Pongo como ejemplo, se presenta una demanda por cobro de una deuda. Entonces, en el transcurso de ese proceso, la otra parte se nos acerca y nos dice, ¿sabe qué, abogado? Quiero llegar a un acuerdo. Nosotros podemos o hacer el acuerdo dentro del proceso o incluso irnos a un centro de mediación. Llegamos a ese acuerdo y ese acuerdo que se ha firmado se lo presenta ante el juez para que se lo ejecute y todo lo demás. Tenemos, bueno, una última pregunta como para poder avanzar con lo Sí. que tiene preparado. Nelly Carrera, una renuncia voluntaria de un trabajador por 8 años, ¿qué valores quedaría cobrando? ¿Podrá seguir aportando el IES por 2 años que le falta para la jubilación? Claro, eso no hay ningún inconveniente. Ahí ya él tendría que obviamente empezar a hacer sus aportaciones de forma personal, es decir, tiene que afiliarse ya sin relación de dependencia y hacer una afiliación voluntaria. Listo, abogado. Tenemos varias preguntas, pero si podemos las avanzamos al Sí, final, sí, ¿sí? me parece, sí, está bien. Tiene Ok, la palabra. ok. Ya, les he traído como dato adicional aquí en mi exposición. Cuando ya presentó la demanda, se desarrolla el proceso y a veces nosotros durante el proceso tenemos que hacer peticiones al juez o solicitar ciertos requerimientos que se pueden dar durante el proceso. Por ejemplo, insistir de que se cita el demandado o y si tenemos la audiencia queremos hacer que la audiencia sea telemática, solicitar al juez que la audiencia sea por Zoom o algún tipo de documentación o vamos a presentar algún tipo de documentación adicional. Entonces, nosotros tenemos que hacer escritos y a veces muchas personas no conocen o en mi tiempo no conocíamos cómo elaborar un escrito. Entonces, les he traído un ejemplo sencillo para conocer cómo elaborar un escrito judicial. Cuando nosotros presentamos la demanda, se hace un sorteo, es decir, se determina con qué juez recae nuestro proceso y además se designa un número o identificativo de ese proceso. Entonces, presentamos la demanda y se designa con el juez Francisco Mendoza. Entonces, cuando nosotros vamos a redactar la demanda, tenemos que si es juez, obviamente ponemos señora jueza. Si es juez, pues tenemos que poner señor juez. Entonces, detallamos el nombre de la unidad judicial en donde se encuentra el proceso, detallar quién es el juez de ese proceso
Y además el número de causa, que en este caso, por ejemplo, sería el 09200 09201 03339. Para nosotros, y le doy como dato adicional, este número de causa, está dividida en tres partes, se la detalla así. Los 5 primeros números, eso como para tener conocimiento, los 5 primeros números pertenecen al código de dependencia, es decir, al código de la unidad judicial. Por ejemplo, en este caso, el 09201 es el código que identifica a la unidad judicial de Florida, de Guayaquil. El código 09333, por ejemplo, es el código que identifica la unidad judicial de San Borondón. Entonces, así, todos estos 5 primeros números es el código que identifica a la unidad judicial en donde se encuentra el proceso. De ahí viene el año. Si nosotros presentamos la demanda en el año 2024, nos va a aparecer el código del medio 2024, que es el año donde presentamos la demanda. Y el número final ya sería el código que identifica nuestro caso en particular, que en este caso, en el ejemplo que hemos utilizado, sería el 09339. Entonces, eso es como para nosotros, las personas que ya han visto un proceso o ya han estudiado algún caso o son asistentes en algún estudio jurídico, han visto ese número de proceso, es para identificar dónde se encuentra nuestra causa y obviamente para tener conocimiento de qué significan estos números que uno ve por lo general. Ya, una vez que nosotros hemos detallado al juez que se le va a presentar el número de causa, tenemos que identificar quién va a solicitar o quién es el solicitante de esa petición escrita. Entonces, por ejemplo, en este caso ponemos María Rodríguez, en lo que va del juicio número tal, 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 a usted muy cordialmente comparezco y digo. De ahí a continuación va nuestra petición. Entonces, en este caso, en el ejemplo que he puesto, se presentó la demanda y al parecer el juez todavía, perdón, se ha presentado la demanda y al parecer todavía no se lo logra citar. Entonces, por ejemplo, en esta petición yo lo que le digo al señor juez, ya no se lo ha citado todavía al demandado, así que yo me pongo a disposición para ir a citarlo al demandado o ayudar o cumplir con cualquier tipo de diligencia para hacer esa citación. Entonces, esto es como un ejemplo. De ahí, por ejemplo, los escritos a veces comunes que se presentan en la actualidad, por ejemplo, se me ha hecho costumbre hacer audiencias telemáticas. Llevo casos en algunas ciudades del país, entonces para mayor facilidad solicito audiencias telemáticas. Entonces, por ejemplo, aquí pongo señor juez, en razón de la inseguridad que se está viviendo en el país o se me complica viajar a tal ciudad, solicito que la audiencia sea telemática. Entonces, lo que quiero mencionar es que estas peticiones deben ser lo más concreto posible, lo más concreto posible, sin tanto palabrerío, sin tanta letra, o sea, prácticamente ser lo más específico que sea entendible para el juez. Entonces, eso es como parte primordial. De ahí podemos señalar de que las notificaciones se sigan recibiendo en los casilleros ya mencionados o los correos. Aquí, ya, por ejemplo, en este caso que les he puesto aquí, como ustedes ya deben de conocer, una vez que se cita al demandado, él tiene que comparecer o contestar la demanda. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya ha pasado un tiempo de lo que establece la ley y él no contesta todavía su demanda. Entonces, lo que yo hago es decirle al juez de que ya feneció ese término que tenía para presentar la contestación a la demanda, por lo tanto solicito la audiencia. Entonces, estos son ejemplos de escritos que se pueden dar eh, durante estos procesos. Yo tenía la costumbre, cuando ya recién inicié mi ejercicio profesional, de que preguntaba a colegas o abogados sobre, oiga, pásame un modelo de escrito solicitando tal cosa. Pero ya he llegado a un momento en que ya prácticamente conozco cómo hacer estos escritos y he llegado a la conclusión de que son peticiones sencillas, son o solicitudes o peticiones sencillas. Obviamente hay ya temas que a veces necesita de esa argumentación jurídica en base a las peticiones que nosotros estamos realizando. Entonces, en ese sentido, obviamente ya tenemos que justificar de forma en derecho porque nuestra petición. Entonces, ya esos son casos particulares. Y al final, y eso les menciono, que nosotros cuando presentamos la demanda,
nosotros colocamos que nosotros autorizamos al abogado o la parte actora autoriza al abogado para que él presente escritos. Entonces, presentamos la demanda, desde ahí ya el abogado, sin necesidad de la firma de la actora, puede presentar los escritos sin ningún tipo de inconveniente. En la actualidad, eh, es mucho más sencillo presentar escritos en las unidades judiciales, ya que está habilitado el casillero judicial electrónico. Entonces, como ya existe la firma electrónica, yo desde la, yo estoy, yo qué sé, fuera del país, yo puedo presentar un escrito en Guayaquil o puedo presentar un escrito en Quito con mi firma electrónica y desde el casillero electrónico. Entonces, desde la incursión de este casillero electrónico, nos ha dado la facilidad a los abogados para que nuestras solicitudes, nuestras peticiones se nos hagan mucho más fácil al momento de presentarlas sin la necesidad de ir a las unidades judiciales. O sea, todo lo podemos hacer de forma virtual. Entonces, esa es una gran herramienta o una gran ayuda que nosotros tenemos en la actualidad. Y aquí ya les he puesto el ejemplo de cómo quedaría el escrito ya redactado, así sencillo, ven una hoja, no se gasta mucho más, no se pone tanta palabrería, simplemente es sencillo, se lo redactas, haces la petición de forma formal y ahí ya el juez obviamente ya tendrá la disposición de qué forma va a resolver. Entonces, eso prácticamente lo que les quería dar como dato adicional de cómo se presentan o cómo se desarrollan los escritos. Y aquí ya prácticamente finaliza mi intervención con cada uno de ustedes. Si tienen más preguntas, sí me escucharía, sí me gustaría escucharlos para tratar de resolver su interrogante. Tenemos de Ronald Martínez, nos indica, soy militar y cuando hacía los papeles de ingreso en la carpeta no decía nada de hacer 2 años de curso. Se propuso en el año 2007, yo entré en el 12 de enero del 2009 y la ley se aprobó y publicó en mayo de 2009. ¿Podría interponer una acción de protección para que se nos considere ese año? Se cortó en la intervención que diste. No Y sé tal vez Ronald tiene la palabra. ahí puedes continuar con la siguiente mientras él se conecta. Sí, sí, a ver, tenemos la sentencia sobre la materialización de los chats. Tiene la sentencia sobre la materialización de los chats. Voy a buscarla y yo te la paso a ti para que tú la compartas. Me imagino de tener algún tipo de chat o de foro donde estén todos para que se las comparta. Claro, bueno, Wagner Morales tiene otra pregunta, Wagner. Claro que sí. Eh, en esto de los demandas y de los escritos, me genera una duda. Sí puede ser ambas caras de la hoja o debe ser, digamos, individualmente una cara por cada hoja. Ya, sí, te comento que ya eso es a criterio de cada abogado. Yo siempre sigo el consejo de una abogada que ya me decía, no dejes espacios en blanco cuando tú presentas un escrito de demanda. Entonces, lo que hago es, por ejemplo, cuando presento las demandas que yo imprimo de ambos lados, si no dejo espacio en blanco. Hay abogados que, por ejemplo, tienen un sello que dicen, así como en la notaría, dice espacio en blanco. Entonces presentan la demanda y la parte que queda en blanco le ponen el sello de espacio en blanco. Entonces, sí, a veces es recomendable hacerlo de ambos lados. Gracias, doctor. Lo que pasa es que yo recién me gradué casi en diciembre. Ah, ya, ok. Entonces estamos preparándonos bien. Sí, sí, está Gracias. bien. Listo, tenemos las últimas dos preguntas, una de Facebook Live y otra de por acá. Tenemos de Alexandra Díaz de Facebook Live. Cuando la actora y el demandado por pensión alimenticia se encuentran fuera del país, ¿qué debe hacer la actora para presentar la demanda? Los hijos de ambos están al cuidado de la abuela materna. Ya, por ejemplo, hay varios escenarios por lo que estoy viendo. Si la señora quiere presentar la demanda
y ella se encuentra fuera del país, lo que puede hacer es enviar una procuración. Tiene que acercarse al consulado donde se encuentra y enviarle una procuración a un abogado para que le presente la demanda. Pero aquí está el hecho de que los niños se encuentran con la abuela. Entonces, indirectamente, no sé si hay algún tipo de documento que la acredita, pero indirectamente la persona que en ese momento tiene la tendencia sería la abuela. Entonces, la que tendría esa legitimidad activa para presentar la demanda sería obviamente la abuela. Entonces, como lo mencioné, ya hay algunos escenarios en este caso. Listo. Bueno, y la última pregunta, antes que nada, el, estoy viendo algunas preguntas referente a lo que es visto bueno, renuncias. El día de mañana vamos a tener una conferencia sobre lo que es los derechos del trabajador y las obligaciones del empleador. Sí, estén pendientes del link para que puedan conectarse. Esta eh, ponencia ha sido sobre lo que es redacción. ¿Sí? Bueno, tenemos Ronald Nerú Martínez Acosta, la última pregunta. Tiene la palabra. Buenas noches, abogado, buenas noches. Yo traté de escribir la pregunta, parece que no se leyó bien. La pregunta es la siguiente. Yo soy militar, cuando yo entré, compré el prospecto, no decía nada de 1 año o 2 años de hacer el curso. Hubo una propuesta en el año 2007 para que se haga 2 años de curso y nos den una tecnología, pero la Armada cogió y no esperó a que se apruebe ni a que se publique dicha propuesta. Yo entré, eso fue en el año 2007, cabe recalcar. Yo entré en el 12 de enero del año 2009 y se publicó y se aprobó esa ley en mayo del 2009. Podría poner una acción de protección para que se nos reconozca, en este caso a los 150 que somos de mi promoción, y se nos restituya ese año de curso como de servicio. Ya, en ese caso en particular, habría que analizar la ley o la resolución que me estás indicando. Habría que analizar qué tipo de efecto tiene, porque a veces, o sea, por lo general, las leyes que se publican son con efecto y retroactivo, es decir, no va hacia el pasado, sino que va hacia el futuro. Entonces, en ese sentido, habría que analizar ahí y qué tipo de derechos constitucionales se estarían vulnerando para presentar una acción de protección. Entonces, no te puedo decir específicamente qué presentaría, obviamente porque tendría que analizar esa ley y demás antecedentes que se ocasionarían. Entonces, sí sería un caso, me parece un caso muy interesante de análisis y ver qué tipo de solución se puede dar. Muchas gracias. Y bueno, abogado, esto ha sido todo. Creo que en nombre de todos los participantes, muchísimas gracias por compartir toda su información. Nos están solicitando si nos puede ayudar con material como para poder enviarles. Este, agradecerían bastante las personas que están participando en este momento. Por favor, los que no se han registrado en el formulario, regístrense. Ya sin ese formulario no podemos emitir ningún tipo de certificado. Es importante que llenen el formulario. No sé si tengamos tiempo para una última pregunta. Sí, 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 está bien. Para cerrar, ya con Alexander Contreras terminamos. Vayan llenando, por favor, lo que es el formulario. Alexander, tienes la palabra. Sí, mi pregunta es directamente con usted, licenciado Francisco Torres. El tema es que yo participé de los otros dos seminarios o talleres y no avancé a registrarme porque se cerró el Zoom cuando ya vi el link. ¿Cómo puedo registrarme en esos dos talleres anteriores? Por ejemplo, el de ayer y que fue el de cómo lidiar con personas adictas al alcohol o sustancias, y el primero que fue sobre violencia de niños. Entonces yo participé Ya, de los dos talleres, pero no avancé a hacer el registro. ¿Qué puedo hacer allí? ya. Al final de los formularios hay el link que es para el grupo de WhatsApp que es informativo. Sí, Ya si estás en ese grupo, por favor escríbeme por interno. Ya ya. punto No, acá no, aparte para poder tener presente el asunto, ¿sí? listo. No me ha llegado ningún mensaje del grupo, pero ya en el formulario que puedo registrar hoy, me imagino que me han de poder agregar. Sí, 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 por eso le digo, agréguese al grupo, al final del formulario está el link para que usted se ingrese.
Oh, listo, Ya, yo ok. soy el administrador del grupo, me escribe por interno, ¿ya? Gracias. Listo, Alexander. Abogado, muchísimas gracias por todo. Esperamos poder tenerlo nuevamente por acá en próximas ponencias. Sí, para mí fue un placer, como lo dije al inicio. Tengo la costumbre de brindar siempre este tipo de talleres o cursos a estudiantes de distintas universidades con el fin de fortalecer esos conocimientos, ya que yo me considero uno más de ustedes. Entonces, para mí es un placer darte este tipo de charlas y cursos. Ahí en la parte inferior pueden observar mi número de teléfono, cualquier duda, sin ningún tipo de problema, me pueden escribir o algún tipo de consulta que tenga. Así que fue un placer y muchas gracias por la invitación y el mejor de los éxitos para cada uno de ustedes. Igual esta reunión está siendo transmitida por medio de Facebook Live y se ha arrobado al abogado a la página de Facebook para que cualquier cosa puedan también seguirlo y puedan estar en contacto si necesite. ¿Sí? Sin más que agregar, pues damos por terminada esta sesión. Muchísimas gracias y el día de mañana nos vemos para lo que es la ponencia sobre derecho laboral, los derechos del trabajador y las obligaciones del empleador. ¿Sí? Tengan una buena noche. Abogado, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, buenas noches.